Cuando nosotros, en general, cuando leemos algunos libros, sobre todo biografías, historias de santos, o historias de, próceres, nos atrae mucho todo el heroísmo que ellos tuvieron y cómo ellos supieron sufrir por una causa, por un ideal. Y ellos amaban ese ideal y ese amor los hacía enfrentar el sufrimiento y no huir del sufrimiento. Hay muchísimos ejemplos en la historia. Hace un tiempo, vimos aquí en Los Heraldos una historia documental de un explorador inglés, explorador del Polo Sur, que se llamaba Shackleton, Ernst Shackleton, y que él organizó una expedición desde Inglaterra para explorar el Polo Sur. Y ya en el aviso para reclutar gente para esa expedición, él anunciaba la expedición de explorar el Polo Sur, dice: sueldos bajos, comida escasa. Entonces así empezaba el aviso para los que se querían inscribir en esa aventura. Y bueno, él necesitaba 40 personas, se habían candidatado como más de 200, 300, y era al principio del siglo XX. Y bueno, seleccionó a esos 40 y se fue al Polo Sur. Hizo un navío que se llamaba Endurance, y ya con una quilla rompehielo, con una proa para ir rompiendo los hielos. Llevaba perros también para ayudarnos en la nieve. Es muy interesante toda la historia de él. Hasta que llegan con todas las temperaturas bajísimas, y empieza el barco a ir rompiendo los hielos con esa quilla, un barco de madera y con motores que tenía. Hasta que el barco no aguanta más y de pronto ya llega un hielo que era irrompible. Y el barco se empieza a ser como aplastado por los hielos y empieza a quebrar el barco, la madera del barco. Entonces él resuelve no seguir más en la expedición y resuelve salvar a toda la tripulación y volver al último punto habitable, que había gente en una isla que se llamaba la Isla del Elefante, toda una historia. Y entonces tuvo una travesía de vuelta y mandó dejar cantidad de cosas ahí en el barco para no pesar en la vuelta, y por eso se habían propuesto salvar a todos esos 40 que había llevado. Y él se transformó en una especie de padre para todos, porque muchos, como la comida era escasa, empezaron las peleas internas. Entonces él trataba de solucionar todos los problemas, hasta si alguien quería leche, entonces le hacía la leche, si estaba fría la leche, le calentaba la leche, cuidaba a los enfermos, una cosa impresionante. Y hay la película tiene algunas partes que son documentales, con los rudimentos de cine que había en esa época. Hasta que llega a un punto en que dice, acá hay que agarrar uno de los botes salvavidas, ponerle una especie de cubierta, y él no tenía ya instrumentos. Entonces hizo un barco a vela, con un carpintero que llevaba en la tripulación. Entonces se fue él con 2 más, sin instrumentos, buscando ese último. Eran como factorías de los pesqueros balleneros, y entonces dejaban un guardia con una casa
para cuidar ese lugar. Y entonces empezaron, un frío tremendo, el agua fríísima, entonces medio que se hundía, le entraba agua al botecito, tenían que sacar el agua, toda una historia. Después pasar por una montaña, cuando llegaron a una costa, después tenían que subir una montaña con nieve, hasta que de pronto sienten una sirena, que era el comienzo de los trabajos en esa factoría, y bueno, entonces ahí siente que llegan con el rumbo seguro, y bueno, hasta que se presentan ahí, ya los tenían por perdidos, ¿no? Y ahí él lo primero que hace es conseguir un barco y volver a rescatar a los que había quedado en la Antártida, que no tenían nada que comer, entonces comían foca y pingüinos. Entonces uno ve toda esa historia, hay todo un libro sobre la expedición de Shackleton, está llena de sufrimientos que él enfrentó para salvar a los otros y por amor a los otros, y no cedió hasta no salvar a toda la tripulación, y bueno, todos vuelven a Inglaterra. Eso que se da en una vida civil también se da en la vida, más todavía en la vida religiosa. Si vemos la vida de San Pablo, él lo comenta en una carta, dice que pasó no sé cuánto, un día y medio en alta mar, en el agua, después de un naufragio, después pasó hambre, fue prisionero varias veces, fue apedreado varias veces. Bueno, todo eso por amor a Jesús y por llevar todo el apostolado de él y por salvar las almas, en este caso de los paganos y de los gentiles, que él que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le había pedido. Hasta el martirio, que le cortan la cabeza. Entonces, todos esos sufrimientos enfrentados con amor y no queriendo dejar nada, no huyendo de ningún sufrimiento, es lo que hace la felicidad de espíritu, la felicidad espiritual. Y por eso San Lucas, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, dice Pablo y Bernabé volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. El mundo moderno, sobre todo del siglo XX para aquí, toda la propaganda, todo el estilo de vida es una especie de huida del sufrimiento. Todos los adelantos de la medicina para evitar el dolor, de los anestésicos, y después todas las comodidades que se fueron inventando a lo largo de todo el siglo XX, y con la entrada también de la cibernética. Lo único que buscó, o de las cosas que buscó, fue hacer lo más confortable al hombre esta vida en este mundo y hacerlo huir del sufrimiento. Pero vemos que eso es lo que trae al hombre la frustración, porque cuando el hombre no sufre todo lo que debía sufrir y no enfrenta todos los obstáculos que debía enfrentar, tiene una frustración en el alma. En algo hay un vacío en él que es una cosa inconsolable. Y eso le trae una amargura, una depresión. Entonces vemos cómo lo importante
Si nosotros amamos a Dios, si amamos al prójimo, como dice nuestro Señor, que se amen los unos a los otros, el mayor amor es cuando sufrimos por esa persona. Y no es tener solo un sufrimiento resignado. Bueno, esto me llegó, tengo que aceptarlo, sino que al tomar ese sufrimiento, abrazar esa cruz y por amor entregarse enteramente a esa cruz. Y es ahí que el amor llega al auge. Y entonces vemos como lo que dice el Apocalipsis, dice que es referido a la iglesia, que dice: vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Es propiamente la iglesia. La iglesia es esa ciudad santa en la cual todos nos santificamos, en la cual nosotros tomamos esa cruz a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, para redimirnos, tomó esa cruz por entero y salvó el género humano. Entonces, si nosotros queremos luchar por la iglesia y defender la iglesia y estar siempre prontos para que la iglesia mande, debemos tener esa posición de alma, ese amor al sufrimiento, y no ver el sufrimiento como una tragedia, no ver el sufrimiento como una cosa que, bueno, como un terremoto que pasó en mi vida. El sufrimiento es lo normal en la vida. Para llegar al cielo, como dice la primera lectura, debemos pasar por mucha tribulación para entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando somos tocados por la cruz, abracémosla con todo nuestro amor y con todo nuestro entusiasmo. Evidentemente, como decíamos, todo el ambiente de hoy está para huir del sufrimiento, toda la propaganda, toda la moda, etc. También nosotros nos dejamos llevar por ese ambiente, pero pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude, que ella pasó por todos los sufrimientos, fue corredentora del género humano, pasó por toda la pasión junto con nuestro Señor, la Mater Dolorosa, que ella nos dé fuerzas para enfrentar esos sufrimientos que muchas veces nos parecen que vamos a morir en esos sufrimientos, que no vamos a tener fuerzas para enfrentarlos, sino que Dios da las fuerzas muchas veces en el momento en que se pone la prueba. Por ejemplo, había una mártir romana que es, esto yo se lo escuché al doctor Plínio Correa Oliveira, una mártir romana que durante la noche antes de salir a la arena para el martirio, para hacer comida por los leones en el circo de en el circo de Roma, en el Coliseo de Roma, ella pasó llorando toda la noche, media aterrada, porque tenía un miedo enorme de ser muerta por un tigre. Ella no tenía miedo de morir de otra forma. Pero ella, en el momento en que entra en la arena y el tigre se le acerca, es curioso, ella enfrenta al tigre y el tigre se va. Y no me acuerdo si muere decapitada o muere muerta por otro animal, pero ella enfrentó toda esa noche en la arena todo ese miedo, y en el último momento sintió la mano de Dios que la ayudaba y la protegía. Entonces también nosotros debemos tener esa valentía de no huir del sufrimiento y de enfrentarlo. Y así vamos a tener nuestra alma en paz y vamos a tener también la felicidad espiritual. Ave María Purísima. Sí, pecado concedido.
Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.